Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga rica y abundantemente en este sábado precioso, lleno de la bendición de Dios, un sábado fresco. Agradezco enormemente a todos los que se hayan dado la oportunidad, el tiempo de ver este programa que se está transmitiendo en esta ocasión a las 10:30 a.m., pues lo hemos venido haciendo desde las 11 de la mañana. Posiblemente tengamos algunos cambios, los cuales les haremos hacer llegar la información a través de esta plataforma digital de Grupo Es Noticia. Bueno, pues me da mucho gusto poder saludarles y compartirles la bendición de nuestro Padre Todopoderoso. Sabemos que como siervos, ¿verdad? Que como iglesia, todos somos el cuerpo de Cristo y estamos trabajando para la viña del Señor, para la honra y gloria de un Dios vivo y verdadero. Él es el único que merece toda la alabanza y Él es el único grande. Nosotros solamente somos siervos inútiles, como dice la Escritura. Por ahí alguien dirá, ¡ay, me pasó! Sí, somos siervos inútiles. Sí, lamentablemente a lo mejor a algunos no les agrade, ¿verdad? Porque pues luego hay títulos, ¿verdad? Y a veces queremos, la vanidad nos lleva a perder el piso o a creernos más grandes que otros, pero el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirles en el amor de Dios que este lunes, ¿sí? Pasado mañana, lunes 7 de agosto a las 6 de la tarde, se llevará a cabo el evento organizado en la ciudad de Poza Rica, ¿sí? Que es el clamor de oración por Poza Rica y la región en su edición 2023. Este clamor de oración por Poza Rica lo organiza nuestro amado consiervo, mi gran amigo Humberto Mendoza Castillo. Así es que están todos invitados, no solamente el pueblo evangélico, sino todas las personas, ¿verdad?, que estamos viviendo y padeciendo los últimos tiempos, estos tiempos peligrosos que nos anuncia la Sagrada Escritura y que hoy están aquí. Así es que es el tiempo en que tenemos que orar de una manera ferviente, sumergirnos realmente en el río del avivamiento y clamar, ¿sí? Orar en el Espíritu para que Dios siga haciendo misericordia en nuestras vidas. Eso es el lunes 7 de agosto, ¿sí? Este lunes próximo, 6 a.m., en el domo de la Plaza Cívica 18 de marzo de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Más adelante, en este mismo mes de agosto, a partir del día 16, ¿sí? Tendremos 4 días de evangelismo, ¿sí? Y contaremos con la presencia del evangelista internacional Ramiro Camero, esto en la ciudad de Papantla, Veracruz, la ciudad de la vainilla, la ciudad que perfuma al mundo. Recibiremos el poder de lo alto a través, ¿sí?, de este evangelista que nos traerá el pan de vida. ¿Sí? Es un varón que Dios lo usa también en milagros. Sabemos que todo eso lo hace el Señor, que solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Recuerden, 16, 17, 18 y 19 de agosto en Papantla, Veracruz. Esto se va a llevar a cabo en el Estadio Anáhuac a partir de las 5:30 de la tarde. Están todos invitados. Y por último, les recuerdo que la Alianza Nacional de Pastores, Ministerios Unidos por el Poder del Espíritu Santo, también estamos trabajando en este mes de agosto para llevar el segundo ciclo de conferencias, el cual hemos denominado Restaurando a la Familia con Valores. Este se llevará a cabo aquí en el municipio de Coatzintla, Veracruz, lugar en el restaurante de la Finca Rosita. Sí, ahí se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto. El 25 es la inauguración a las 4 de la tarde, donde tendremos un tiempo de oración por nuestras autoridades y tendremos una conferencia inicial el 25 de agosto y vamos a terminar con 3 conferencias más el día 26 a partir de las 10 de la mañana. Están todos invitados, así es que prepárense, dense su tiempo, ¿verdad? Denle el tiempo a Dios, denle un tiempo de calidad a Dios para que al estar en la presencia de Dios, Dios también nos llene de su bendición, ¿sí? Pues eso es lo que tenemos para en estos días próximos. Ya estamos en el mes de agosto. Hace
tiempo atrás, ¿verdad? Lo anunciábamos y lo veíamos como que faltaba mucho tiempo, pero ya estamos en el mes de agosto. Así es que preparémonos, ¿sí?, para estar todos los días en la comunión con Dios y en esos días especiales en que los siervos del Señor estamos trabajando para que Dios derrame de su Santo Espíritu a toda la humanidad, ¿sí? Y esperemos, ¿verdad?, que busquemos su rostro con un corazón dispuesto. El día de hoy quiero compartirles el pan de vida que Dios me ha dado. Hay una palabra rema que el Señor ha dado a mi vida y que se las comparto el día de hoy, precisamente en este momento. La palabra de hoy habla precisamente del amor de Dios, ¿sí? ¿Qué tan grande es el amor de Dios para esta humanidad? Sí, es algo bien importante porque muchas veces sabemos, no, pues es que Dios es amor y eso todo el mundo lo sabe, ¿sí? Pero ¿qué tan grande es el amor de Dios? ¿Sí? ¿De qué manera, verdad, Dios nos ha amado? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? ¿Sí? Y para eso yo me voy a referir al versículo central, ¿sí? El versículo central de la Sagrada Escritura no es precisamente el que se encuentra en medio del libro sagrado. El versículo central de la Sagrada Escritura, ¿sí?, es el que también se le conoce como el versículo de oro y es precisamente el que está contenido en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, y que a la letra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que todos o la mayoría en el pueblo de Dios nos sabemos este versículo, y si no lo sabemos, yo creo que lo hemos escuchado un sinnúmero de veces, pero lo hemos tal vez retenido, pero a lo mejor no lo hemos digerido. Se trata de entender qué es lo que encierra verdaderamente este versículo, y encierra grandes cosas, encierra un gran tesoro para todos nosotros, ¿verdad? Para todos los creyentes y para todo aquel que decida buscar el rostro de nuestro Padre Jehová, Dios de los ejércitos, ¿sí? Entonces, aquí hay un gran tesoro, pero hoy vamos a centrarnos precisamente en el amor. ¿Qué tan grande es el amor de Dios para esta humanidad? No solamente para el pueblo de Dios, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, no solamente para la iglesia de Jesucristo, no solamente para los cristianos, sino que para toda la humanidad, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Entendiendo qué tan grande es el amor de Dios, cómo es, ¿verdad?, de grande. Y aquí lo dice claramente: porque de tal manera. ¿De qué manera es el amor de Dios? De tal manera, algo indescriptible, ¿sí? Algo que con palabras, ¿sí?, no podemos lograr a describir como realmente lo merece, como realmente lo es, el sentido, el valor que tiene real, ¿sí? Porque las palabras no alcanzan para poder describir de qué manera Dios nos ha amado. Por eso dice, porque de tal manera, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No habla de un grupo religioso, habla del mundo. Dios nos da una oportunidad, ¿sí? ¿Y por qué nos da una oportunidad? Porque todos en este mundo, ¿sí?, hemos pecado. Y todos en este mundo, a causa del pecado, hemos sido desechados de la gloria de Dios. Pero Dios, en su inmenso amor, en ese grande amor infinito, en ese amor tan sublime, crea un plan de salvación para toda la humanidad, para poder cumplir con el propósito inicial de Dios. Resulta que cuando Dios formó al hombre, cuando Dios creó al hombre, el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente, ¿sí? Que no muriera nunca, que viviera eternamente y que pudiera disfrutar de la creación del eterno Dios, de esa creación en la cual nuestro Padre Todopoderoso, nuestro Shaddai, había puesto al hombre, pues lo formó, y dice la Sagrada Escritura que tomó al hombre, ¿verdad?, y lo puso en el huerto del Edén.
¿sí? La palabra Edén significa delicia. Realmente estaba en un lugar muy privilegiado el hombre, ¿sí? Ahí se encontraba por disposición de nuestro Padre Todopoderoso. El hombre, Adán, nuestros primeros padres, Adán y Eva, estaban en el huerto del Edén, donde había de todo, podían comer de todo, y donde Dios les dio la autoridad, le da la autoridad al hombre, ¿verdad? Para que se enseñorease, es decir, para que gobernara. Enseñorear, ¿sí? Es gobernar, para que Él se enseñoreara de todo ser vivo, ¿sí? Así es que Adán se dio a la tarea también, porque estaba haciendo parte de su trabajo. El hombre siempre ha trabajado y Dios trabaja hasta este día, como lo dijo Jesucristo. El hombre se dio a la tarea de realizar un trabajo y poner el nombre a todos los animales que hasta el día de hoy podemos ver. Así nos lo dice la palabra de Dios. Entonces estaba en el huerto del Edén, pero en cierto día, ustedes pueden ver en su Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, habla de que había una serpiente, y la descripción de la serpiente dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. La ciencia considera al ser humano como el único animal con capacidad de raciocinio, ¿sí? Entonces, la serpiente era más astuta que todos los animales, incluido el ser humano, ¿sí? Resulta que la serpiente, ¿verdad? Pues persuadió, ya sabemos la historia, a Eva para que pudiera comer del fruto, del único fruto que les fue prohibido comer, ¿sí? Y ahí viene la transgresión de la ley de Dios, la desobediencia, la rebelión a Dios. Y cuando hay esa rebelión, pues bueno, ya sabemos la historia, ¿sí? Ya Dios había hablado que si comían del fruto podían morir. La serpiente le dice, es mentira, no vas a morir. Le dice a Eva, ustedes no van a morir. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Dios, que van a conocer el bien y el mal, porque el fruto que iban a comer era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, del árbol del conocimiento. Por eso es que la misma naturaleza, sin ser tan letrados en la escritura de Dios, la misma naturaleza nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Porque nuestros primeros padres comieron del árbol del conocimiento. Entonces uno va creciendo y uno va adquiriendo. Si le preguntamos a un niño, ¿verdad? ¿Sí? Algo que si es bueno robar o es malo, pues todo el mundo sabe que eso es malo. Desde pequeños uno va creciendo con eso. Claro, hay una etapa donde hay cierta inocencia, pero a medida que va creciendo el ser humano, sin estar instruido en la palabra de Dios, se va dando cuenta que va haciendo cosas que son indebidas. Tan es así que cuando el ser humano crece, cuando comienza a beber, si lo hace a escondidas o a fumar, etcétera, porque sabe que eso no es correcto, que es prohibido de alguna manera decirlo. Pero bueno, Dios cuando ve que es transgredida, ¿verdad?, su ley de que no deberían comer de lo que Él les prohibió, pues tenía que cumplir su palabra. Y por eso es que el hombre, el ser humano hasta el día de hoy, cuando me refiero al hombre, hablo a la humanidad, hombre y mujer, eso es lo correcto, ¿sí? No podemos estar torciendo, ¿verdad?, la palabra, ni mucho menos nuestro lenguaje que es tan precioso, ¿sí? Entonces tenemos que hablar correctamente. Cuando hablamos de hombres se entiende que incluye a la mujer y a toda la humanidad, tanto pequeños como adultos como ancianos. Entonces cuando el hombre transgrede la ley de Dios, pues Dios es fiel a su palabra y cumple. Por eso es que hasta el día de hoy el hombre muere. Pero Dios en su inmensa misericordia crea un plan de salvación porque Dios ama a su creación, ama a la humanidad. Por eso la Escritura aquí nos enseña en el versículo de oro, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, al Cristo de la gloria, ¿verdad? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, en su Hijo, en Cristo,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos perdido la vida eterna, ¿sí? Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, la recuperamos, ¿sí? Ese es el plan de salvación. Pero no solamente es que Cristo venga para entregarnos vida eterna nuevamente. Tenemos que ver el amor tan sublime de Dios y valorar realmente lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo han hecho. Porque de tal manera, ¿sí? De esta manera, dice, de tal manera, dice, no hay palabras para describirlo, ¿sí? Para que lo pudiésemos comprender. Entonces, dice, de tal manera, de esta forma tan grande, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí, cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito, es que envió a su Hijo, que descendió de los cielos, y que lo hizo con mucho amor por la humanidad. Descendió nuestro Señor Jesucristo de los cielos. Tomó forma de hombre, encarnó, porque dice la Escritura que Jesucristo vino en carne. Cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, Yeshua vino en carne, Jesucristo vino en carne. Entonces, ¿de qué manera amó Dios al mundo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, lo dio, lo entregó, ¿sí? Porque a causa del pecado, ¿sí? De la transgresión que sucedió en los tiempos de Adán y Eva, se perdió la vida eterna. Por eso es que hasta el día de hoy mucha gente muere a causa del pecado. ¿A dónde dice eso? Me voy a referir, ¿sí?, a la carta de los Romanos en el capítulo 3, versículo 23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Toda la humanidad ha pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, tanto grandes como pequeños, ¿sí? Recordamos que dice en el Éxodo, capítulo 20, hablando de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Así es que si nosotros somos sabios y no queremos la condenación para nuestros hijos, tenemos que apartarnos del mal, del pecado, ¿sí? Porque aquí nos dice claramente, ¿sí? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿de qué manera nos reconciliamos con Dios? ¿De qué manera alcanzamos nuevamente la vida eterna? Porque el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente, lo vuelvo a repetir. Pero Dios nos ofrece una nueva oportunidad para tener vida eterna, para estar en un lugar de bendición, de gran bendición, ¿sí? Donde no habrá llanto, donde no habrá lloro, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá enfermedad, donde todo será gozo y paz. ¿Sí? Gloria al Señor, todo será alegría. Entonces dice la Escritura que todos, ¿sí?, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Nosotros podemos ser redimidos mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién y en dónde encontramos la redención? En Cristo Jesús, solamente en Él. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace perdernos, ¿sí? Por eso también dice ahí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, también en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y no solamente habla de la muerte física. El pecado, la desobediencia, la rebelión, trajo muerte a la vida de Adán y de Eva y de todos los descendientes que hasta el día de hoy vivimos, ¿sí? La paga del pecado es muerte, pero no solamente muerte física. El que peca también sufre de la muerte espiritual y no puede entrar en el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero aquí viene algo que es un regalo de Dios. Mas la dádiva de Dios, dádiva es un regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos da un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Él nos regala, nos ofrece nuevamente la vida eterna. Pero esta
solamente la obtenemos a través de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cómo obtenemos ese regalo tan precioso, esa vida eterna a través de Cristo Jesús? Pues resulta que, como ya leímos, ¿verdad? Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero viene el plan de salvación que nace en el corazón de nuestro Padre Todopoderoso. Y viene, ¿verdad?, el Shaddai, ¿sí? Y envía a su Hijo amado, a Yeshua HaMashiach, ¿sí?, a nuestro Salvador. Porque de tal manera, de esa magnitud tan grande, de tal manera amó Dios, ¿sí?, al mundo, a toda la humanidad, no importa qué tan grande fuera su pecado. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que envió a su Hijo amado, que dio a su Hijo amado, ¿sí? Es decir, lo entregó a la muerte. Cuando Jesús viene y nos predica, ¿verdad?, nos enseña la ley, ¿verdad?, y nos está legando su precioso evangelio, que nos dice de qué manera tenemos que vivir, cómo podemos agradar a Dios, y nos da el manual de vida que es la Sagrada Escritura que hoy tenemos. Cuando Jesús viene y Él carga con todos nuestros pecados, Él viene y carga con todos nuestros pecados para que nosotros alcancemos salvación. Él viene y se echó la culpa por todos nosotros. Y cuando Él llega a ese punto de cargar con todos nuestros pecados, ¿sí?, llega el momento en que Él exclama porque se siente abandonado de parte del Padre y exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Yeshua exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que nuestro Padre no lo quisiera. Es que Dios no puede habitar en medio de la inmundicia, y eso lo sabemos por la palabra. Dios no habita en medio de la inmundicia. Entonces, cuando Yeshua está cargado del pecado, de toda la inmundicia, de toda la iniquidad de la humanidad, ¿qué es lo que hace el Padre? Pues Él no puede habitar ahí. Pero recordamos que previo a eso, Jesucristo entró en la presencia de Dios en el monte Getsemaní, y ahí fue fortalecido y consolado y servido por los ángeles de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Él llega y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Sucede eso, que Dios no habita en medio de la inmundicia. Y la otra es que Dios nos perdonó a nosotros, porque su Hijo vino, porque Él entregó a su Hijo para que Él cargara con nuestras culpas, que Él cargara con nuestros pecados, y de esa manera nosotros somos redimidos. Pero a quien no perdonó fue a Yeshua, porque Él murió por nosotros. Y eso es algo tremendo, porque mucha gente no lo toma en cuenta, que Jesús entregó su vida por nosotros, que Dios entregó a su único Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, y el mundo le sigue aborreciendo, ¿sí?, a Jesucristo. Por eso, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, mucha gente nos aborrece, porque no me aborrecen a mí, no aborrecen al cristiano, sino al que está dentro de nosotros. Sin embargo, seguimos las enseñanzas de Jesucristo y seguimos hablándoles con amor, el amor de Dios, el amor sublime de Dios, y les invitamos a que busquen a Dios, porque Dios quiere perdonar todos sus pecados a través de Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos la próxima semana aquí en El Mensajero de Dios a través de Grupo Es Noticia. Shalom.